Entonces mi tema es morfología y fenología del café. Como todos sabemos, el café arábico en su origen viene de Etiopía y del sur de Sudán. Podemos ver una imagen ahí del mapa donde proviene el café. Es una planta de subbosque. Subbosque nos referimos a media sombra, ¿verdad? Ni mucho sol ni mucha sombra. El exceso le causa problemas, exceso de sombra produce mayor problema de hongos en la planta, y expuesto totalmente al sol nos reduce el periodo de vida de la planta de café. Se produce en una altitud media de 1600 a 2000 metros en su origen natural, en una latitud de 6 grados norte a 10 grados, con temperaturas de los 17 a los 23 grados centígrados promedio al año. Esto es en las condiciones, obviamente, donde se originó y de donde nació el café, en Etiopía. Es información obtenida de Camargo y Pereira en 1994 y Caramori en el 2006. Los climas y los rangos óptimos que requiere el café originalmente, ¿verdad?, por sus raíces o su genética, es una altitud promedio de los 1000 a los 2000 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad esto ya no se respeta, empezando por los famosos cambios climáticos. El café lo traemos desde los 350, 400 metros sobre el nivel del mar y lo llevamos hasta 2500 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque por el famoso cambio climático el café se ha venido adaptando a las diferentes zonas y altitudes a nivel mundial, no solo a nivel de Guatemala. La precipitación necesita de 1800 a 2200 milímetros, condiciones que también ya han cambiado en la actualidad, ya que hasta el día de hoy hay áreas donde los periodos de verano son muy largos y estamos logrando mantener café entre los 800 y 1200 milímetros al año, o sea, menos del rango permisible que el café necesita para subsistir periodo cosecha, ¿verdad? De un año a otro, periodo cosecha. Su temperatura va de los 18 a los 22 grados centígrados con una humedad relativa del 70 al 85%, caso que tampoco es real en la actualidad. ¿Por qué? Por el famoso cambio climático. Ya lo hemos adaptado, o él mismo naturalmente se ha adaptado a las condiciones actuales, donde la humedad relativa en algunos casos llega a más del 100%, en otros casos la tenemos al 35%, y las temperaturas que va a los 32 grados centígrados en el área de la costa, y la hemos trabajado a 6 grados centígrados en el área del altiplano. Condiciones totalmente extremas para el cultivo del café, más sin embargo, por su condición genética, que más adelante se las va a explicar el compañero Axel, se ha venido adaptando como cualquier ser vivo que se adapta a las diferentes condiciones, y tiene una necesidad de radiación solar de 350 a 450 calorías centímetro cuadrado por día. Esto sería lo óptimo que necesita para ejercer ella o mantener ella una fotosíntesis ideal para florear y fructificar, y aún así dejar preparo para la siguiente cosecha. Eso es lo que la planta normalmente necesitaría en su metabolismo para trabajar y desarrollarse de la mejor forma. No soporta vientos mayores a los 5 kilómetros por hora, condiciones que tampoco se dan. Nosotros en el área de Pueblo Nuevo, en algunas partes altas de Nueva Santa Rosa, en Jutiapa, tenemos vientos hasta de 60 y 70 kilómetros por hora en algunos meses del año. Ya no son marcados, no les puedo decir, mire, los vientos se dan en junio, porque se dan en noviembre, se han dado en febrero. O sea, tenemos 3, 4 corrientes de viento al año que no las teníamos comúnmente antes, y más sin embargo el café se ha ido adaptando. Como les explicaba, el café originalmente nació bajo condiciones de sombra. Hemos adaptado ciertas variedades y especies de sombra con el cultivo del café, entre ellas las ingas. Ya tenemos asocios como la sombra diversificada,
donde tenemos sombra permanente y semipermanente. Permanente utilizamos como regla general las cingas, la gravilea, algunos árboles de montaña que todavía contemplemos en la zona, y para diversificación utilizamos ahora el banano. Podemos ver ahí una imagen de café bajo condiciones de sombra. Hay un mito todavía en algunas áreas cafetaleras donde dice que el café bajo sombra no produce y que hay que quitársela, hay que manejarla alrededor de un 30%. Pero nosotros lo pensamos, o por lo menos en lo personal, yo lo pienso al revés. Tengo que pensar más en mi periodo de verano, qué cantidad de sombra necesito para que lo logre y que tenga relación con la cantidad de cosecha. Hay lugares, yo les digo, si nosotros salimos al campo y no nos ponemos una gorra, regresamos a las 4 de la tarde bien tostados de la cara. Algo tenemos que utilizar para protegernos. Es igual la planta. Ya hablamos un poco de evapotranspiración. Entre más al sol esté, más deshidratada se va a mantener la planta. Y entre más deshidratada esté, menos capacidad va a tener de mover xilema y floema dentro de ella para mover los elementos, los nutrientes, y que sea una planta productiva. Ya entrando un poco a lo que es morfología, tenemos característico en la planta de café 2 tipos de crecimiento. Uno es el crecimiento ortotrópico, que es el desarrollo de la planta hacia arriba, que le da altura, y tenemos el crecimiento plagiotrópico, que es el crecimiento de bandola hacia los lados. Pero dentro de esos desarrollos tenemos las condiciones de yema de cabeza de serie, tenemos frutos originados de yemas seriadas, tenemos las yemas seriadas, tenemos las estípulas, tenemos los diferentes tipos de crecimiento de bandola, los primarios y los secundarios. Entonces, para ello, pasamos un poco más a profundidad a ver el tipo de desarrollo que se pueda dar. Aquí entramos también a parte de anatomía. En este caso vamos a empezar por la raíz, ¿verdad? De abajo hacia arriba. Tenemos el origen de los tejidos radicales. Acá son las yemitas, ¿verdad?, que se logran ver a nivel microscopio. Nosotros arrancamos una planta de café, vemos un sistema radicular normal, pero no llegamos a observar este tipo de yemas, ¿verdad?, que dan el crecimiento a la raíz. Tenemos acá un corte transversal o longitudinal de la raíz. Podemos ver las diferentes capas que tiene. Tiene 6 capas diferentes. La morfología radicular. Tenemos la primera característica radicular del cultivo del café. Se distingue de otros cultivos de especie arbórea por tener una pivotante, que es la que le da anclaje a la planta. Es lo que más le da. Aporte de humedad y condiciones de agua, que sería la raíz principal. Luego tenemos las raíces laterales, superficiales, ¿verdad? Tenemos las raíces axiales, que serían como terciarias. Y tenemos más o menos los porcentajes en las que cada una de ellas se da. Tenemos las absorbentes, alrededor del 52%. Tenemos las totales o las secundarias, más o menos en el 80%. Y es así como se da el desarrollo radicular en el suelo. Cuando nosotros tenemos altas temperaturas en el suelo, obviamente estamos hablando de cafetales bajo sol. Este tipo de desarrollo de absorbentes, que serían las terciarias, que estamos hablando entre el 60 y 80%, no las vamos a tener en ese porcentaje. Tal vez vamos a reducir esa capacidad en un 30%. Por consiguiente, no podemos esperar resultados óptimos de cultivo en relación a desarrollo foliar, área física de la planta, como en producción. Eso nos va a disminuir. Luego ya lo vemos a lo real, ya con imágenes reales. Aquí está, como les explicaba, una de las características principales es el desarrollo de una raíz pivotante o principal, ¿verdad? El famoso clavo que le llamamos. Si de aquí nos
hacemos un salto de la morfología a la etapa de semilleros, ¿ustedes creen que sería óptimo sembrar este tipo de plantas? ¿Por qué? Exacto, por la doble raíz, ¿verdad? Entonces se caracteriza por tener una raíz pivotante, no dos. La que tiene dos, definitivamente en su momento de trasplante de semillero a bolsa, la desechamos. Luego tenemos lo que es la cabellera radicular. Aquí podemos ver siempre la pivotante, el desarrollo de la pivotante, el desarrollo de la secundaria y las absorbentes o pelo absorbente, como se le llama, ¿verdad? Y estas serían condiciones de raíz óptimas en campo, o lo mínimo permisible que la planta necesita para poderse desarrollar normalmente. Este es el resultado, está la imagen acá, de hacer la siembra de una planta que ya trae dos raíces pivotantes. Ella automáticamente o genéticamente se empieza a entorchar, lo que le llamamos la famosa cola de coche, y ella misma como que se suicida, ella misma sabe que ya tiene un desorden radicular, se empieza a entorchar hasta que se provoca la muerte. Aquí podemos ver el desarrollo en escala a nivel microscopio del desarrollo de una raíz. Esta es una absorbente y esta es una secundaria. Cómo se va dando ese desarrollo radicular que muy rara vez la vamos a ver en campo porque aquí está a nivel microscópico y algunos ya por sol en campo nos falla la vista. Ahora ya salimos de la morfología de la raíz de la planta, nos pasamos a la parte aérea. Tenemos la organografía del nudo, ¿verdad? Está clasificado en cinco fases. Tenemos un nudo indiferenciado, donde se producen estípulas pegadas sobre la rama, aquí. No hay engrosamiento en la axila foliar. Luego pasamos a la etapa 2, donde hay nudo con estípulas engrosadas, acá. Hay un ensanchamiento de la axila foliar. Luego tenemos los nudos con yemas que sobrepasan las estípulas, que son las primeras inflorescencias que sobresalen de la estípula normal, de esta. Nudo con yemas verdes, ya es una yema menor de 1 centímetro. El glomérulo, las estípulas se abren dejando aparecer brotes verdes diferenciados, está acá. Y la última etapa ya son nudos con yemas mayores de 1 centímetro, donde se empieza a dar los botones blancuzcos, que es la floración, lo que va a dar flor, y flores en estado de desarrollo avanzado. Como desarrollo de los botones florales, hay una inducción e iniciación, que esta tiene una duración del día no mayor de 13.5 horas. Es una etapa rápida dentro del desarrollo de la planta, es esta, como una cabecita de fósforo que a veces logramos ver, pero por movimiento ya sea de personal dentro de los cafetales, por viento, esta se puede perder, es muy susceptible. Si esta logra cuajar o pegar, ya tenemos un crecimiento y desarrollo de las yemas y botones florales que se da en un periodo más o menos de 45 días, la cual está sujeta a condiciones de agua y calor. Necesita las dos. Luego entramos al periodo de latencia, donde están los cominos. Estos se duermen por un tiempo, a eso le llamamos periodo de latencia, que hacemos de cuenta que la planta se adormece y no tiene mayor trabajo dentro de su estructura fisiológica. El periodo de latencia comúnmente se da en la época de verano, donde la planta sabe que no hay suficientes condiciones de agua o bases de humedad en el suelo, entonces ella prefiere quedarse sin trabajar. Es por eso que comúnmente no se recomienda aplicación de foliares en ese periodo de latencia, que es cuando las hojas están como entristecidas o caídas. Ahí la planta se le haga y se le eche lo que le eche, no va a pasar nada relevante, ¿verdad? Ese es un periodo más o menos de 30 y 60 días. La lluvia continua los mantiene dormidos, algo interno, o el invierno viene a recuperarlas y a darles vida. Luego se da ese rompimiento de la latencia
El verano pues ayuda a las flores a madurar. Hay una interrupción del verano por lluvia, donde se rompe la latencia. Puede ser producida por un cambio brusco de temperatura también. Y este periodo de rompimiento de la latencia se da entre 20 y 30 días. Luego está la ántesis, que son flores abiertas. Este es un periodo de 3 días, aproximadamente, 3 a 4 días, lo normal, ¿verdad? Menos o más de ese periodo quiere decir que la flor no va a ser fértil, no vamos a obtener frutos de ahí, ¿verdad? Y es lo que comúnmente nos engaña, que decimos, hoy sí floreó bien el cafetal y todo, pero tenemos que estar pendientes del periodo que dure para saber si es certera o no es certera esa floración. Luego acá tenemos ya el desarrollo de yemas apicales, que son las que llevan parte del crecimiento ortotrópico, que le van a ir dando altura a la planta. Tenemos las yemas laterales, que son las que van a formar aquí más pares de hojas o bandolas dentro de la planta. Y tenemos que las yemas apicales pues son las responsables del crecimiento, como les decía, hacia arriba, y las laterales responsables del crecimiento lateral o de bandolas para la planta de café. Tenemos aquí la formación de órganos a partir de las yemas laterales, donde tenemos ramas primarias y brotes. Tenemos los brotes de podas y tenemos acá brotes caulinares, aquí, o frutos caulinares que se dan en las axilas de las bandolas de la planta, que no son comunes, ni que tampoco son frutos que uno va a decir que de eso vamos a depender de la producción, porque no son de desarrollo normal. Las yemas de las ramas, tenemos yema de rama, yema apical y las yemas laterales. Esos son los 3 tipos de yemas que se dan dentro de las ramas del café. En cada lado del nudo se forma de 4 a 5 yemas. En cada yema se forman normalmente 4 flores. ¿Cuántas tendríamos aproximadamente para hacer un estimado de cosecha? Según los datos que hay acá. Si tengo 4 y 5 yemas, y en cada yema se van a formar 4 flores. De 16 a 20 granos, si es una flor fértil, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los nudos, la cantidad de flores que va a dar, y a partir de ahí ya podemos nosotros empezar a establecer o a realizar un pronóstico de cosecha. Tenemos la ubicación de yemas reproductivas y vegetativas. Dentro de las yemas apicales está el crecimiento plagiotrópico, como se les mencioné anteriormente en la diapositiva. Tenemos las yemas apicales, que son del crecimiento ortotrópico o hacia los lados. Tenemos las yemas cabeza de serie. Tenemos los brotes dentro de la planta. Tenemos ramas plagiotrópicas. En el caso de algunas variedades que se las va a mencionar Axel más adelante, tenemos ramas plagiotrópicas o primarias. Tenemos rama ortotrópica, que es la principal. Tenemos las yemas laterales y las inflorescencias y desarrollo de yemas seriadas. ¿Cómo se dan las inflorescencias? Podemos ver acá en esta figura la inducción e iniciación de la inflorescencia. Se da acá. Tenemos nudo con las inflorescencias en desarrollos un poco más desarrollada. Esto es lo que les mencionaba, que no dura más de 13 horas durante el día, esta etapa. Aquí ya tenemos, a partir de lo que les mencioné anteriormente, ya tenemos botones florales en estado de latencia, que solo están sujetos a esperar una llovinita, una lluvia ahí, que los haga, que los estimule y los desarrolle para que se forme la flor. Ya entramos al desarrollo en sí de la floración, donde está la preántesis, ¿verdad? Aquí, previo a que se abra la flor, y la ántesis floral, donde ya se formó y se desarrolló en un 100% la flor, y esta flor sí nos va a producir granos en la planta. La morfología de la flor, tenemos las etapas del proceso de floración en café.
Tenemos aquí la flor en estado de preántesis, quiere decir que solo se desarrolló de una yema, está esperando humedad. Luego tenemos la ántesis, donde ya se abrió, ¿verdad? Donde exhibe las estructuras reproductivas, ¿verdad? Estambres y pistilos. Luego tenemos las estructuras reproductivas aquí. Y todos sabemos que de esto se va a originar un fruto cuando la fecundación se da naturalmente bien, ¿verdad? Que no suframos periodos prolongados de sequía. Cuando la flor se proyecta, se abre, pero estos estambres y pistilos van a estar ya deshidratados por exceso de sequía, por exceso de sol, y no van a producir nada. Entonces podemos ver la floración en campo, sí, pero si estos ya están deshidratados no vamos a obtener cosecha. Dentro de las anormalidades de la floración o de la flor, podemos ver la atrofia floral. Podemos ver acá flores estrella que tampoco nos van a producir. Las flores estrella no son productivas. Estas están dadas. ¿Por qué creen ustedes las flores estrella? ¿Qué nos puede causar una flor estrella en la plantación de café? Los malos planes de fertilización o la poca fertilización en la planta. Si la planta no está preparada nutricionalmente hablando, va a haber una sobrepoblación de flores estrella y por consiguiente cero cosecha. Vamos para abajo. También tenemos el secamiento de botones florales cuando el periodo de verano es muy extenso o muy largo o prolongado. No hay que incentive esta flor y se queda así deshidratada, y lo único que pasa es que cuando uno va caminando las toca y se cae, o con la misma acción del viento se cae esta floración que ya se quedó tostada aquí. La podemos ver un poco más cerca, ¿verdad? Y hay un desprendimiento de flores acá por hormigas que suben a chupársela o a comerse la mielita de la flor, pero estas van a ser comúnmente plantas con fumagina, ¿verdad? Quiere decir que una puede hacer la acción de contagio de fumagina si tenemos cítricos dentro de la plantación del café, ¿verdad? La fumagina también puede ser el resultado de cochinilla en la raíz. Tenemos los casos de disminución de capacidad de floración. Aquí podemos ver de que el follaje se ve verde, se ve sano, mas sin embargo no tenemos la mejor cosecha. Hay una disminución de la capacidad, y esta puede ser por baja formación de flores o floración continua, por formación normal de ramas secundarias, que la planta pierde más energía en la formación de sus ramas laterales que en el mismo desarrollo de la floración para producir grano, y la conversión de yemas florales, y estas tienden a convertirse en yemas vegetativas. Es una retrogresión genética de la planta por algún factor en el ambiente o factor clima, también influenciado por las condiciones de fertilidad y fertilización en la planta. Entonces lo que vamos a lograr es, o lo que vamos a obtener es que la yema que iba a ser floral, en su momento por alguna acción de clima o fertilización, se convierte en una yema vegetativa, y lo que nos produce es más hojas dentro de la planta. Lo que todos necesitamos tener claro, ¿qué se requiere para la floración del café? Que la planta tenga suficiente energía acumulada. Esta la va a formar por condiciones de materia orgánica, por condiciones de sombra, por condiciones de fertilización, para complementarlo con una buena nutrición. Los cambios de fotoperíodo son muy benéficas para la acción de floración. Debe de existir un balance hormonal dentro de la planta. Periodos de deficiencia hídrica nos pueden incrementar o reducir los factores de la floración, y los cambios de temperatura en el aire también nos pueden
perjudicar para la cantidad de floración que nosotros necesitamos para cosechas que sean medianamente representativas, que es lo que todos queremos percibir, ¿verdad? Buena cosecha, buenos ingresos. Si no tenemos buena acumulación de energía, estaríamos hablando de los suelos bien preparados, buena nutrición, sería del manejo de nutrición de la plantación, cambios de fotoperiodo que los podemos manejar con sombra. Entonces vamos a obtener balance hormonal, periodos de eficiencia hídrica, nos van a causar una baja en la producción. Luego hablamos de la fenología del fruto, de lo que necesita en sí. Tenemos una floración e inicio de desarrollo de frutos. Comúnmente no es una regla general, es más o menos adaptada, en este caso a la zona de nosotros, donde nosotros iniciamos una floración en marzo para junio. Esa es la tabla para nosotros. Obviamente, como les explicaba Axel, lo de la sombra no es de que esto tenga que ser una palabra de rey o que esto es lo que se tiene que cumplir, porque por las diferentes condiciones de clima, de ambiente, de altura, de lugar, va a haber una variación. Luego el crecimiento de frutos para nosotros empieza alrededor de julio, ¿verdad? Si nos falta agua acá, tenemos problemas de grano negro y frutos vanos al momento de la cosecha. Luego empezamos una maduración de los frutos a partir de octubre, que es cuando comúnmente se inicia la cosecha acá. Acá en la zona de Chiquimulí iniciamos en octubre los cortes, nos vamos a noviembre, diciembre y enero, febrero en las partes altas. Es donde se da la maduración de frutos. Todos queremos obtener este tipo de grano, no camaguas, no sazones amarillitos, sino un fruto en sus condiciones óptimas de maduración, donde él alcanza las mejores condiciones de azúcares y carbohidratos dentro del grano, sus mejores concentraciones y por consiguiente una mejor tasa al momento de la catación y de la exportación del café, que es lo que todos queremos lograr. La altitud y densidad del grano está más que investigado y más que claro que la altura sí tiene influencia alta sobre la densidad del grano, quiere decir sobre su peso, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, si hablamos de café de la costa, para hacer una libra estaríamos hablando de 450 a 500 granos para hacer una libra. Si hablamos en condiciones de altitud de los 1400 para arriba, vamos a necesitar menor cantidad de granos para hacer una libra de café, ya sea verde, ya sea maduro, ya sea oro o tostado, nos va a variar la densidad. Quiere decir que la altura sí nos define la densidad aparente del grano. Entonces, uno de los principales factores de la calidad es la densidad del grano. A mayor altitud, mayor densidad, mejor calidad. Tenemos la morfología del fruto. Aquí está la imagen del grano de café. Hacemos un corte central. El grano de café está compuesto de endosperma. Se pueden conocer los cafés de altura que tienen, está más marcada las condiciones del tegumento, de la piel plateada. Entre más de altura es el café, más película plateada va a tener el grano. El pergamino, que ese con la tría se va. La pulpa y la piel exterior, que sería el pericarpio. Esa sería la morfología del fruto del café. Tenemos lo que sería la maduración y la calidad. Si cortamos café en estas condiciones, semimaduro llamémoslo, ¿verdad? Vamos a tener condiciones de tasa astringente. ¿Por qué? Porque va a estar más marcada los ácidos clorogénicos, no han cuajado, no han llevado su periodo completo de descomposición para mejorar la condición de calidad del grano, ¿verdad? Si hablamos de etapas inmaduras, va a estar arriba del 17%.
y lo óptimo es de que esté entre 6.5 y 7% de la etapa óptima de madurez, como se alcanza a ver acá. La sacarosa no se ha desarrollado en un grano inmaduro, o sea, si nosotros despulpamos este grano no tiene la cantidad de jugo y miel que pudiera tener este. El sabor en los granos inmaduros y más aún en los verdes, para algunas localidades donde por cuestiones de ahorro, de cortes, de pago, de planillas, dicen, bueno, un solo corte, muchacha, que llegue a hasta donde calculemos que aguanta la maduración y de una vez nos llevamos el verde. Tenemos las dos condiciones. El verde va a producir sabor astringente y metálico en la taza y de sobrefermento y vinosa, porque hay unos que ya van a estar pasados de maduración. ¿Sí? Entonces lo ideal sería cuando la etapa de maduración es óptima, aquí, un color corinto que se marca en el grano óptimo de maduración, vamos a tener un 6.5% de ácidos clorogénicos, un 8% de sacarosa y un sabor normal en cuanto a taza del café. Entonces, hasta aquí, por el momento, sería mi intervención en cuanto a morfología y fenología de la planta del café.